Hola, mi nombre es Jesús Barba, soy profesor titular en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del grupo de arquitectura y redes de computadores donde desarrollo mi labor como investigador. Quería comenzar esta presentación enviando un saludo a todos los amigos de esta edición tan especial de FERCAM en formato virtual y también desear que os encontréis perfectamente. En los próximos minutos os voy a hablar de tecnología y de su aplicación en el ámbito agroalimentario. El objetivo es que al finalizar el vídeo conozcamos un poco mejor cómo los avances, tanto en dispositivos, programas, maquinaria o comunicaciones, van a permitir mejorar la manera actual que tenemos de gestionar nuestras explotaciones y cultivos. En primer lugar, y por centrar un poco qué motiva el uso de la tecnología en la industria alimentaria, es preciso mencionar los retos a los que nos enfrentamos. El primero de ellos es el reto demográfico. Diferentes proyecciones sitúan la población mundial en torno a los 10.000 millones de seres humanos, lo que representa en tan solo 30 años un crecimiento de casi el 25%. Este crecimiento va a tener como consecuencia también un incremento en la demanda de los alimentos que se estima esté entre un 60 y un 70%. Por lo tanto, hay que dar respuesta a esta demanda. Además, también hay aspectos relacionados con este cambio demográfico, como por ejemplo la concentración de la población en zonas urbanas, que van a contribuir un poco a cambiar los patrones de consumo y a acrecentar ciertas debilidades que existen ya hoy en día en el sector agrícola y ganadero, como es, por ejemplo, la disponibilidad de la mano de obra. El segundo de los retos es la escasez de los recursos naturales y su agotamiento. Aproximadamente un cuarto del total de la superficie de cultivo se estima que se encuentre estresada por causas como pueden ser, por ejemplo, prácticas no bien planificadas en cuanto a la rotación y los ciclos de cultivos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que existe el problema de la deforestación. Precisamente para disponer de tierras de cultivo que contrarresten esa caída en la producción por hectárea debido al agotamiento, digamos que se están realizando prácticas muy agresivas de deforestación que a la larga van en contra de nuestros intereses y de nuestros objetivos. Y por último, estaría todo lo relacionado con el entorno y con el medio ambiente, tanto respecto a lo que supone como condicionante, es decir, por ejemplo, el cambio climático, que está provocando una reducción de la productividad porque hay una escasez de un recurso fundamental como es el agua, como también, por ejemplo, no tenemos que olvidar que la agricultura y la ganadería como actividad industrial generan un impacto muy importante en el medio ambiente y que ese impacto no es desdeñable. Pensemos por un momento que el consumo de agua en agricultura y ganadería supone en torno al 70-80% a nivel mundial. Si además el 50% de los alimentos son desperdiciados, pues estaríamos malgastando casi un cuarto del consumo de agua fresca a nivel mundial. Las emisiones de gases con efecto invernadero generadas por la actividad agrícola y ganadera también no son nada despreciables, porque imaginemos que si fuera un país sería el tercero en volumen de emisión a la atmósfera de este tipo de gases, tan solo por detrás de China y Estados Unidos. Podemos ver entonces que se hace prioritario un cambio de modelo, optimizar la utilización de todos los recursos y elementos que tenemos en nuestra mano. Entonces, ¿cómo vamos a poder afrontar ese cambio, esa revolución? Pues gracias al uso de la tecnología. La tecnología va a ser, sin lugar a dudas, nuestra mejor aliada. La optimización es lo que tiene que ver con la denominada agricultura de precisión, que si bien es un término muy parecido al de agricultura inteligente y pueden llegar a confundirse, hay ciertos matices diferenciadores. En agricultura inteligente, digamos que es más amplio y engloba y caben múltiples actores y tecnologías que están sobre todo orientadas a incrementar la producción y mejorar la calidad de nuestros productos, como puede ser, por ejemplo, a través de aplicaciones móviles para, digamos, dar soporte a la trazabilidad de nuestros productos durante todo el proceso.
Si bien estos términos muchas veces los utilizamos de manera indistinta, no tienen exactamente el mismo significado y creo que es importante que lo tengamos claro. De la aplicación de la agricultura, de la aplicación de la tecnología al ámbito agrícola y ganadero vamos a obtener diversos beneficios. Por ejemplo, en primer lugar, si nos ponemos desde el punto de vista del agricultor o del ganadero, lo que vamos a obtener sobre todo, y lo que es más atractivo, es un ahorro de costes y maximizar la producción, con lo cual vamos a maximizar también los beneficios. A nivel global, la tecnología habilitará soluciones que nos ayudará a luchar contra las 3 grandes amenazas que he mencionado anteriormente. Y finalmente, como consumidor, pues obtendremos productos de una mejor calidad y sobre todo más seguros. Por lo tanto, todo el mundo gana con esta aplicación de la tecnología. Pero hay un riesgo, y es que pues, es muy habitual que la adquisición de tecnología en muchas ocasiones sea vista más como un gasto que como una inversión. Y ahí necesitamos trabajar todos juntos para que haya un cambio de mentalidad, que no es fácil. Toda inversión, efectivamente, necesita un tiempo para dar frutos y no podemos esconder esa realidad, sobre todo a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, y ser claros. Por ello, también necesitamos planificar perfectamente cómo incorporar la tecnología en nuestro día a día. De modo general, vamos a tener diferentes dispositivos, diferente maquinaria equipada con sensores, cámaras, que nos van a proporcionar datos. Los datos, como veremos más adelante, son nuestra materia prima. Y con esa materia prima, lo que vamos a poder hacer son 2 cosas. Por un lado, automatizar determinados procesos, lo que nos va a permitir liberar recursos, sobre todo de mano de obra, para ponerlos a trabajar en otro tipo de tareas que consideremos que sean más beneficiosas o productivas para nuestra explotación. Y por otro lado, lo que vamos a poder hacer es utilizar esos datos para ayudar a generar recomendaciones y en general dar un mejor soporte a la toma de decisiones. Cuándo debo regar, qué cantidad de fertilizante debo echar, etc. La utilización de los datos es lo que nos va a permitir reducir costes y aumentar la productividad. Con lo cual, al final, lo que vamos a tener es un ganadero o un agricultor contento y feliz, porque es lo que él persigue con esa inversión, con ese gasto en tecnología. Sin embargo, muchas veces no empezamos haciéndonos la pregunta más importante, y es ¿qué es lo que yo quiero optimizar? ¿Qué es lo que realmente persigo con el uso de la tecnología? Si nos hacemos esa pregunta, en primer lugar, vamos a saber mucho mejor qué necesidades tengo, qué datos o qué información tengo que recoger de mi explotación, determinar qué tecnología o tecnologías necesito para recoger dicha información y, en general, bueno, pues hacer un uso más responsable de la misma y una inversión mucho más razonada. Si empezamos intentando seleccionar la tecnología, nos vamos a encontrar con un auténtico laberinto de siglas, nombres, en el cual es muy fácil que nos perdamos. En esta presentación he seleccionado algunas de ellas, siguiendo un criterio fundamentalmente de madurez de la misma, su potencial y la existencia ya hoy en día de aplicaciones prácticas y evidencias de cuál es el beneficio real que se está obteniendo de su aplicación. La primera de esas tecnologías, que en realidad engloba un conjunto de varias, es el denominado Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es la capacidad que nos ha proporcionado el avance tecnológico para desplegar, digamos que, un pequeño computador casi en cualquier lugar u objeto, con capacidad de comunicarse. Entonces, ese pequeño computador, nosotros lo que podemos hacer con él es recoger la información de nuestro entorno y actuar también sobre el mismo. Así que
Principalmente el beneficio del Internet de las cosas aplicado a la agricultura y la ganadería es que podemos recoger y tener información en tiempo real del estado de nuestros cultivos, también por ejemplo saber el posicionamiento de nuestro ganado, si utilizaríamos tecnologías de posicionamiento como GPS, etcétera. También podemos obtener información de cómo está, digamos, desempeñando nuestra maquinaria de alentarnos a posibles fallos que pueda tener, es la denominado mantenimiento predictivo. También podemos actuar sobre el entorno. Serían los actuadores, el camino de vuelta que nos permitiría la automatización de procesos, como por ejemplo la gestión del sistema de riego, para de una manera más o menos cómoda, a través de, por ejemplo, un dispositivo móvil, poder iniciar la irrigación de determinadas partes de una explotación. El mercado de IoT tiene un crecimiento estimado enorme porque el número de dispositivos que se espera vaya a estar desplegado en explotaciones agropecuarias se va a triplicar de aquí a 2050, pasando de los actuales 20-25 millones de dispositivos a casi 80. Esto también tiene un impacto en el volumen de la información que se va a recoger por explotación, y vamos a pasar aproximadamente del 500.000 de datos por explotación y día a casi los 8 millones de datos por explotación y día. Podemos medir, me atrevería, con la tecnología actual casi cualquier cosa, o al menos aquellas que realmente tienen un impacto mayor en cuanto a propiedades del suelo, propiedades de la planta e incluso medir variables climáticas. Lo que nosotros necesitamos medir dependerá efectivamente de qué proceso queremos optimizar y de lo que queremos conseguir. La forma de medir las diferentes magnitudes son muy variadas. Así tenemos sensores mecánicos, químicos, ópticos, eléctricos e incluso acústicos. La tecnología de sensores es un campo que se está desarrollando muy rápidamente y hay muchísima inversión por parte de las empresas, por lo atractivo que representa llevarse un trozo de ese pastel del mercado que tiene unas proyecciones a futuro y un elevado potencial de crecimiento. Algunos de los sensores disponibles en el mercado se muestran en esta imagen, solo algunos, utilizados en aplicaciones más o menos curiosas. Por eso, por ejemplo, vemos arriba a la derecha un sensor de humedad foliar, que básicamente utiliza propiedades eléctricas de determinados materiales para medir o estimar la cantidad de humedad, en este caso en planta, en la hoja en planta. Tenemos también medidores de grosor, tanto de fruto como de tallo, que podemos observar en la imagen de la parte central inferior de la diapositiva. Y luego también tenemos, digamos, algo más estándar, como son estaciones meteorológicas, son sensores, digamos, también sensores de temperatura en suelo y sondas, medición de pH. También he mencionado antes los sensores acústicos o la tecnología acústica, que lo tenemos ahí en la esquina inferior izquierda, que se utiliza en aplicaciones bastante curiosas, como por ejemplo detección de plagas, analizando el sonido ambiente y mediante una serie de técnicas de procesamiento de análisis de señal, pues se compara ese sonido ambiente con determinados patrones de ruido que generan los insectos cuando llegan a poblaciones que pueden llegar a niveles de preocupación, ¿no? Pueden considerarse ya plaga. Sensores tenemos de casi todos los tipos, para medir casi cualquier magnitud, pero recordemos que no tenemos que volvernos locos y ser sensatos a la hora de tomar decisiones, y la selección de una tecnología y de un determinado tipo de sensor debe, digamos, ser riguroso. Tendríamos que tener múltiples factores, pero al menos los mostrados en las diapositivas. En primer lugar, me tengo que hacer la pregunta de qué tengo que medir y si dicho sensor sirve o no a mi propósito. Tampoco comprar sensores o dispositivos que midan o tengan, capacidad de capturar información de variables que yo no voy a necesitar. Eso encarecería el producto, pero a mí no me sirve.
Otra pregunta es ¿cuántos sensores necesito? También es muy importante porque podemos tender a pensar que cuanto mayor sea la densidad de sensores desplegados en mi explotación, pues mucho mejor. Pero digamos que la práctica nos dice que bueno, la precisión de la medida o digamos la precisión de las previsiones realizadas con la información no necesariamente necesita de un gran volumen o de un gran número de sensores, lo cual, bueno, pues nos ayudará a reducir costes. Así que siempre hay que utilizar la cabeza y solamente adquirir lo que necesitamos. Una de las cuestiones que más encarece un sensor es el nivel de aislamiento en exteriores, ya que hay que tener en cuenta que los sensores, estos dispositivos, van a trabajar en condiciones climatológicas y entornos muchas veces adversos, de temperatura, humedad, suciedad. Otro aspecto importante también es si es necesaria o no la calibración del sensor, porque eso afecta a su fiabilidad y al tiempo que necesitamos para poner en marcha toda la infraestructura. Luego tenemos la decisión de dónde van a estar esos datos y conocer de quién son los datos, si voy a poder acceder a ellos. Hoy en día el modelo de monetización de los datos que siguen las empresas que nos venden sensores es que, bueno, realmente no te están vendiendo el dispositivo. Lo que te venden es la plataforma a través de la cual tú accedes a los datos. Te venden una suscripción que recogen el dispositivo, pero los datos no son tuyos. Entonces eso es muy importante para luego, bueno, tener libertad y poder construir soluciones propias en base a esa información que recoges de tu explotación. Por último está la parte de integración con otras plataformas, que es algo también muy importante, ya que todavía no hay un único estándar. Podemos equiparnos con diferentes tipos de sensores que tienen sus propios formatos para la codificación y transmisión de información, diferentes aplicaciones para acceder a la misma, pero resulta que no son interoperables, con lo cual nos encontramos con, bueno, pues diferentes sistemas que no pueden trabajar entre sí y eso nos va a complicar la vida. Bueno, vale, perfecto, ya tenemos los datos. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, los datos por sí solos sirven de poco, a no ser que los procesemos para obtener valor añadido a partir de ellos. Son nuestra materia prima, recordar. Entonces, por eso aparecen y se utilizan técnicas de procesamiento como inteligencia artificial y Big Data, que con un mayor o menor nivel de sofisticación nos ofrecen las relaciones ocultas que hay entre determinadas variables que medimos, ¿vale? Ese tipo de tecnología nos ayudan a descubrir el valor real que hay detrás de esos datos. Esos patrones de comportamiento de los datos son los que nos van a permitir realizar predicciones. Por ejemplo, Big Data usa métodos estadísticos avanzados y otras, en cambio, como pueden ser Machine Learning, técnicas de aprendizaje máquina dentro de lo que es el ámbito de la inteligencia artificial, realmente aprenden de esos datos, evolucionan, son capaces de perfeccionar los modelos en los que se basan y rigen su funcionamiento. Esta capacidad de aprendizaje reside en la disponibilidad de una cantidad de datos suficiente, de un histórico de datos, porque este tipo de técnicas no son nada nuevas, existen desde hace muchísimo tiempo, pero la novedad en los últimos años está en el hecho de que generamos una cantidad de datos suficiente, ¿vale? Nos lo permite la tecnología, en la que ahora sí que, digamos, la salida y las recomendaciones que nos proporcionan este tipo de algoritmos, pues sí que llegan a ser a un nivel de precisión muy, muy elevado. Es importante tener en cuenta, por lo tanto, que la utilización de técnicas de inteligencia artificial proporciona unos beneficios, pero no son inmediatos. Primero, tenemos que tener los datos. Y además tener datos suficientes, recogidos a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Pero es que además necesitamos un trabajo manual previo para etiquetar esos datos con la ayuda de un experto, porque esas etiquetas son las que van a dirigir el proceso de aprendizaje, que es muy, muy importante. Necesitamos, como he dicho antes, de una persona experta, puede ser el agricultor o el ganadero, que bueno, pues efectivamente identifique patrones o dirija el proceso de aprendizaje. Un ejemplo de utilización de este tipo de tecnologías es la aplicación YaraIrix. En realidad es una aplicación para móviles, no hemos hablado del móvil como sensor, pero es otro sensor, más otra fuente de datos para aplicaciones de agricultura de precisión.
Yara Iris está diseñada para medir la captación de nitrógeno de un cultivo y generar recomendaciones mediante el uso de fotografía. La imagen, como veremos, es también un tipo de datos de entrada muy importante en las aplicaciones de agricultura inteligente y de agricultura de precisión. Como se explica en el vídeo, para poder hacer esas recomendaciones, previamente ha habido un análisis bastante importante de información de los suelos, de sus características y de cómo éstas afectan a un determinado tipo de cultivo, correlacionando esa información con fotografías que se han ido tomando. Entonces hay un trabajo de laboratorio muy importante detrás que alimenta la aplicación para que al final la recomendación de esta para un tipo concreto de cultivo, como son los cereales, pues sea lo más acertada posible. Hay una serie de tecnologías que, bueno, quizás no son tan conocidas y populares, pero que son igualmente importantes. Son tecnologías que nos permiten transmitir los datos para posteriormente procesarlos y almacenarlos. Desde el punto de vista de las comunicaciones, en agricultura de precisión, normalmente la opción preferida son comunicaciones de tipo inalámbrico. Las cableadas son menos comunes por ser más costosas, pero pueden tener sentido en entornos un poco más controlados y no tan extensivos como el caso de los invernaderos. La facilidad en el despliegue, configuración y operación de las redes inalámbricas y la reducción de costes son algunas de las razones por las cuales se prefieren estas a las cableadas. No obstante, la elección de una tecnología de comunicación inalámbrica concreta es un compromiso entre velocidad de transmisión, la cantidad de información que un dispositivo puede transmitir, el número de dispositivos transmitiendo al mismo tiempo. Esto es muy importante porque estamos hablando del Internet de las cosas, o sea, potencialmente podemos tener cientos, miles de nodos desplegados. Otros factores son el coste de operación y el consumo energético, que también son muy importantes. Luego tenemos toda la serie de tecnologías de comunicación que utilizan estándares de las redes de telefonía móvil. Actualmente la tecnología implantada de manera muy amplia es la tecnología 4G y recientemente se ha empezado el despliegue de la tecnología 5G, pero solo en zonas urbanas. La tecnología 5G tiene claramente un alto potencial en aplicaciones agroalimentarias porque define servicios que están alineados a la perfección con los requisitos de este tipo de aplicaciones, pues como son mayor velocidad de transmisión, baja latencia para aplicaciones de automatización y digamos control remoto de maquinaria y de robots, también para el tema del vehículo autónomo, bueno, en este caso sería el tractor autónomo, y dispone también de un servicio orientado exclusivamente al Internet de las cosas para la parte de sensorización, permitiendo comunicaciones masivas con una cantidad de dispositivos. Si bien la proyección de este tipo de tecnologías en un futuro cercano solamente se prevé en entornos urbanos y, bueno, a medio o largo plazo en zonas rurales, de momento no apostaría nada a un calendario concreto para la adopción de esta tecnología. La verdad es que disponemos de poca o nula validación experimental, salvo determinados proyectos pilotos a modo de demostración, con aplicaciones muy concretas en los cuales, bueno, pues se pretende visibilizar efectivamente los beneficios del uso de la tecnología 5G. Digamos que tendremos que esperar para realmente poder beneficiarnos de ella. Además, las tecnologías basadas en, bueno, pues en las redes telefónicas móviles tienen un hándicap en contra, que es el coste asociado a, digamos, bueno, pues el coste de la línea, el mantenimiento del abono mensual de una determinada línea y el hardware asociado para el módem, para la tarjeta SIM, en la cual poder realizar esa transmisión, con lo cual, bueno, no son todo ventajas y habrá que ver cómo evoluciona. Un ejemplo de la utilización de esta tecnología de comunicación con capacidad de transmisión de datos tan elevada son todas aquellas aplicaciones que hacen uso intensivo de análisis de imagen. Por ejemplo, como es el caso que se muestra en este vídeo,
en el cual la aplicación es detectar y eliminar en tiempo real las hierbas no deseadas en determinados cultivos. Esta escena es de un demostrador del proyecto H2020 Internet for Food and Farm, en la que vemos cómo la utilización de tecnología de procesamiento de imagen es posible porque esas imágenes son captadas por las cámaras con las cuales va equipado el tractor y son enviadas y procesadas por un servidor en tiempo real. Esto con otro tipo de tecnología, con velocidades más bajas, no es posible. Entonces ahí pues se ve el tractor que va equipado también con una pantalla en la cual se puede ver, digamos que lo que ve la cámara y lo que ve la cámara junto con el software de inteligencia artificial, que es el que determina qué es cultivo, qué no es cultivo, y en función de esa decisión pues se envía determinada operación, en este caso a un sistema de corte que está también instalado en el tractor, pues para de manera automática deshacernos de aquello que realmente no es beneficioso. Con otro tipo de tecnología de comunicaciones esto no sería posible, o sea, centralizar el procesamiento permite reducir el equipamiento tecnológico con la maquinaria, lo que también reduce el riesgo de averías, porque las condiciones de operación no son las ideales. Para hacernos una idea de la transmisión de una imagen de alta definición utilizando tecnología 5G, pues digamos que esa transmisión tiene una latencia de 20-25 milisegundos, y si lo comparamos con lo que dura en este caso un pestañeo del ser humano, que son 50 milisegundos, pues yo creo que nos hacemos una idea de la magnitud. Bueno, de manera casi natural ha surgido la pregunta sobre dónde se debe realizar el procesamiento de la información en aplicaciones, como la mostrada anteriormente. Bueno, si existe la capacidad de comunicación proporcionada por tecnologías como por ejemplo 5G, podríamos optar por una estrategia centralizada, basada en servidores o en la denominada nube. El procesamiento centralizado tiene la ventaja de contar con recursos de cómputo muy potentes, sin limitaciones de tipo energético, por ejemplo. En cambio, si la complejidad de procesamiento no es elevada y no disponemos de unas comunicaciones eficientes, podemos optar por una estrategia descentralizada, siguiendo los paradigmas de lo denominada computación en el borde o en la niebla. La información es procesada lo más cerca posible de la fuente, reduciendo la cantidad de datos a transmitirse y pudiendo tomar las decisiones de manera local, reduciendo también el tiempo de respuesta. Otra pieza importante de este juego es la existencia de maquinaria inteligente o maquinaria de precisión, equipada con determinada suerte de tecnologías para poder capturar información más o menos compleja. Tenemos ya tractores, cosechadoras, hay fabricantes a nivel internacional como John Deere que están realizando una gran apuesta en este sentido. Pero los drones es, si cabe, una de las tecnologías que ha despegado con más fuerza en los últimos años, porque sus posibilidades son realmente infinitas y sobre todo por el gran atractivo que representa la perspectiva que un dron puede darnos de nuestra explotación, ¿verdad? Esa perspectiva a vista de pájaro y de un solo vistazo. Además, los drones nos permiten realizar determinados trabajos a una velocidad más elevada que un operador humano. La aplicación y la utilización de los drones abarca todos los pasos del ciclo de vida de un cultivo, desde, por ejemplo, el análisis del terreno, utilizando tecnología LiDAR para construir modelos 3D, y poder analizar posteriormente la orografía del terreno, que puede tener un impacto en temas como por ejemplo el riego. También aplicaciones en la siembra, pues se están utilizando drones equipados con cañones que lanzan unos proyectiles que consisten en unas bellotas que contienen la semilla y los nutrientes para, digamos, que comience a crecer. La fumigación y distribución de nutrientes, regadío, ¿vale? Entonces aquí incluso con un nivel de precisión, la clave está en el nivel de precisión tan elevado, ¿vale? Administrando la cantidad justa en un área determinada, lo que nos permite ahorrar costes. Además, un dron puede realizar este trabajo a una velocidad muchísimo mayor que, digamos, otro tipo de maquinaria o incluso el ser humano. Conocer la salud de la plantación, ¿vale? Pues mediante técnicas, digamos, de procesamiento de imágenes, también es algo bastante, digamos, común y que se está utilizando ya hoy en día. Como
ejemplo práctico de la utilización de la tecnología dron es el mostrado en este vídeo. La optimización del uso de fertilizantes en el cultivo de la patata es la aplicación. Este cultivo es de especial relevancia, de especial importancia en Holanda. Además, Holanda es uno de los grandes impulsores con multitud de pilotos de tecnología 5G. El dron va equipado con una serie de cámaras denominadas cámaras multiespectrales que son capaces de ver lo que el ojo humano no puede ver, ¿no? Información, por ejemplo, de la banda cercana al infrarrojo. El dron lo que va haciendo es inspeccionar el campo, recogiendo información parcela a parcela, y esa información es transmitida para su posterior análisis utilizando la tecnología 5G. Las imágenes son procesadas mediante unos algoritmos de inteligencia artificial que determinan el estado de salud del cultivo y en base a unos parámetros pues calculan la cantidad de fertilizante que necesitan. El resultado es enviado de vuelta, en este caso a una maquinaria que está provista de un computador que controla los dispositivos que dosifican la cantidad correcta de producto, ¿vale? Por zonas. Entonces, sin lugar a dudas, es un ejemplo muy vistoso y muy práctico de colaboración entre diferentes tecnologías para alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Optimización y maximizar, en este caso, la producción. Para terminar, quería hablaros muy brevemente del proyecto Platino. El proyecto Platino es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la convocatoria de 2017, en el que trabajamos junto con otras 3 universidades y centros de investigación a nivel nacional. El objetivo es explorar el potencial de tecnologías avanzadas de sensorización en aplicaciones relacionadas con la agricultura de precisión. También queremos ofrecer soluciones tanto a nivel hardware como software que faciliten la adopción de dicha tecnología mediante la reducción de costes y la utilización de tecnologías abiertas. He seleccionado 3 casos muy concretos de prototipos ya en funcionamiento y que están siendo validados. El primero de ellos es el nodo para el Internet de las cosas, el nodo Platino. Se trata de una plataforma de sensorización abierta, desarrollada desde cero, en el cual los dispositivos se alimentan con fuentes de energía renovables y disponen de una batería para maximizar su tiempo de operación. La filosofía de hardware abierto permite de una manera muy sencilla poder conectar sensores de diversa naturaleza y fabricante, huyendo de soluciones propietarias y que tienen un coste además más elevado. Una de las características del nodo es que es energéticamente autosuficiente, mediante la utilización de algoritmos avanzados capaces de planificar todas las tareas que debe realizar el nodo respecto a comunicación, recogida de información. De esta forma se maximiza el tiempo de uso de la batería, que en condiciones normales de operación nunca se agotaría. Esto representa menos problemas a la hora de gestionar y de mantener la infraestructura de sensorización, liberando al agricultor de problemas. En Platino no solamente hemos diseñado lo que viene siendo la plataforma hardware, el dispositivo Platino, sino que también hemos definido toda la cadena del valor del dato, desde su adquisición hasta su visualización, y construido una solución software basada en tecnologías web. Así, el agricultor es capaz de acceder a su información en tiempo real de una manera muy sencilla a través de su navegador de cualquier dispositivo móvil y ver el estado de los sensores. Otra aplicación, utilizando los mismos principios que combinan sensores avanzados con algoritmos de inteligencia artificial, es la medición continua de niveles de alcohol y otras propiedades en vino. La solución propuesta en Platino combina un dispositivo empotrado para el procesamiento de la información recibida de un sensor en tiempo real. La tecnología del sensor es tecnología fotónica y se basa en el análisis de la variación del patrón de luz recibido, que dependiendo del nivel de determinadas sustancias varía. El funcionamiento exacto en laboratorio es como el que se muestra en esta figura. Existe una vasija en la que está el líquido a analizar. Ese líquido se remueve mediante la utilización de imanes. Entonces, al agitarlo, el líquido pasa por el sensor fotónico, que tiene, habéis visto en esta transparencia, pues esa forma como de pelillos, ¿verdad? Entonces, al pasar el líquido por esos sensores, hay un emisor de luz y un receptor. El receptor de luz pues recoge esa información del patrón, ¿no?, recibido. Con algoritmos de inteligencia artificial se analiza toda esa información y se obtienen los niveles de alcohol.
La clave es que con la tecnología desarrollada en platino somos capaces de reducir enormemente el coste del equipamiento, sin reducir la calidad y precisión de la predicción, tal y como se ve en la gráfica de la derecha. En azul se representa el valor medido en tiempo real y en naranja, digamos, el esperado, ¿no? O el actual. Todo ello con un coste mucho menor que permitiría, por ejemplo, instalar uno de estos sensores en cada cuba, ¿no? Dentro de una bodega y así poder controlar todo el proceso de elaboración y además de manera individualizada. Por último, tengo que hablar de la utilización de drones. También utilizamos drones, como no, en platino, equipados con cámaras multiespectrales, de las que ya he hablado antes. Y con los datos recogidos de dichas cámaras, pues se procesan y se calculan unos índices que informan sobre el estado de salud de un determinado cultivo. El problema es que estas cámaras son bastante caras, lo que supone una barrera para, digamos, utilizar esta tecnología por parte del usuario. En estas imágenes, bueno, pues vemos la plataforma del dron, también desarrollada desde cero en platino, y todo lo que viene siendo la tecnología de procesamiento, que se basa en esta primera versión en GPUs que van a bordo. Se ha desarrollado también desde cero, igual que el nodo, y en la primera versión se utiliza una cámara multiespectral comercial que se ve ahí en la imagen de la derecha. La evolución de la plataforma, estamos ya en la versión 2.0, incorpora el desarrollo de una tecnología propia, multiespectral, mucho más económica y que consiste en la utilización de cámaras estándar, RGB, como las que podemos tener en nuestro teléfono móvil, con un sistema de rotación de filtros, de manera que de una manera mucho más económica podemos obtener exactamente los mismos datos. Con esto concluyo el vídeo, concluyo la presentación y bueno, quería agradecer vuestra atención y animaros a que, por supuesto, contactéis conmigo para enviarme cualquier consulta al correo electrónico que aparece en la transparencia y si queréis hacerme pues llegar vuestras impresiones, resolver cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Daros las gracias de nuevo y bueno, recibid un cordial saludo y recordad, cuidaros mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.